a grabar la sesión. Bueno, pues sean bienvenidos, jóvenes. Lástima que no se conectaron muchos. Tenemos nada más 10 personas conectadas de alrededor de 70 personas que tenemos que estar conectadas. Pero bueno, el objetivo de esta sesión es pues introducirles a la parte de derivación, jóvenes. Yo les decía que el objetivo principal de esto de cálculo diferencial pues es que sepan derivar. ¿Sí? Saber derivar es el fin de matemáticas en la prepa, así como saber sumar y restar es el fin de las matemáticas en la primaria, ¿no? Y multiplicar y dividir también en la primaria. Entonces, vamos a avanzar viendo unos pequeños videos. Pero a ver si no me genera. Híjole, voy a tener problemas con el audio. ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Ok, no. Lo voy a explicar yo. No puedo proyectar los videos porque me genera porque no tengo pues el micrófono directo para que pueda escucharse la info. Caramba. A ver, déjenme ver si puedo. A ver. Aquí tenemos unas pizarras interactivas online. Esto no es. Aquí sigo, con ustedes. En un segundo. ¿Cómo borró? A ver, les voy a proyectar pantalla nuevamente. Ahí me dicen si se ve, porfa. Ahí está, ¿verdad? Sí. Ok, ahí tenemos el pintarrón, nada más que déjenme ver cómo le puedo borrar. No sé cómo se le borra. Cursor, lápiz. A ver. Tenemos. Vamos a iniciar sesión para ver si nos deja abrir la pizarra.
que esta no, esta sí raya, pero no nos deja borrar, no sé por qué. No nos deja borrar. Vamos a ver si esta nos permite. Vamos a ver. A ver. Pluma. Está, entiendo que así podríamos hacer cualquier cosa, ¿no? Sí se ve, ¿verdad? Sí. Déjenme borrar. Ok. Sale, jóvenes. Entonces, les estaba comentando, en la materia de cálculo diferencial, pues uno de los objetivos principales de la misma es que ustedes puedan aprender a derivar. La clase pasada, pues vimos los principios básicos y generales de cálculo diferencial, que son los conjuntos, las funciones, los límites. Vimos los límites cuando son determinados, los indeterminados, etcétera. Les dejé una tarea que era investigar cómo se vinculaba el tema de la derivada con el límite, ¿sale? ¿Qué fue lo que encontraron en relación a eso? ¿Alguien? ¿Sí o no? Bueno, les comento, la definición de derivada podemos encontrar pues distintas. Sin embargo, vamos a buscar una como muy precisa, donde nos dice que la derivada, y lo pueden ir anotando, que la derivada es el valor de cambio de la variable dependiente según los cambios de la variable independiente. Por ejemplo, si ustedes tienen una función que es y igual, qué difícil es estar así sin pintarrón, caramba. Tiene una función que es y igual a, no sé, 3x cuadrada. Vamos a poner así. Quedamos que nosotros podíamos darle valores a la variable independiente para obtener los valores de la variable dependiente. Esta es la variable independiente. Sí me van siguiendo, ¿verdad? Sí. Y esta es la variable dependiente. Así, miren. Si nosotros, asignamos valores aleatorios a la variable independiente, con la función que tenemos arriba podemos calcular sin ningún problema los valores de la variable dependiente. ¿Están de acuerdo? Uh-huh. Por ejemplo, si x vale menos 3, ¿cuánto vale y?
Menos 3 por menos 3, ¿cuánto nos da? 9. Nos da 9 positivo. Multiplicado por 3. Quiero ver si puedo poner el exponente, pero no me deja. Y igual a... No, no me deja. Pero bueno, así se entiende. Menos 3 por menos 3 es 9 positivo por 3, pues la variable dependiente vale 27. ¿Sale? Si yo agarro menos 2 por menos 2 nos da 4 positivo por 3 nos da 12. Si agarro menos 1 por menos 1 nos da 1 positivo por 3 nos da 3. Si agarro 0 al cuadrado es 0 por 3, pues es 0. Si agarro 1 positivo, 1 por 1, 1 por 3, 3. Si agarro 2 por 2, 4 por 3, 12. Y lo mismo si agarro 3, 3 por 3, 9 por 3, 27. 27. ¿Vale? Entonces esa es la manera en que ustedes pueden sacar los valores de la variable independiente y la variable dependiente, que es X y Y. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Y esto, pues ustedes lo comentamos la clase pasada, lo pueden llevar a una gráfica y la gráfica de la función, pues va a ser una función en forma de parábola. Si ustedes tabulan esto, si lo meten al plano cartesiano, les va a dar una parábola. Ahora, la derivada, por definición, nos dice, es el valor del cambio de la variable dependiente según los cambios en la variable independiente. Maestro, yo te lo tengo diferente. ¿Cómo la tienes? Yo la tengo, la derivada es una función que corresponde a la variable independiente, es la razón de cambio instantáneo de la función con respecto a la variable dependiente. Ok. Es lo mismo, nada más que te lo está diciendo en otras palabras. Te dice es una razón de cambio. Una razón de cambio se refiere a cómo cambia una variable cuando cambia la otra. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí, ¿cómo cambia el 27 a 12 cuando cambia de menos 3 a menos 2? Esa es la razón de cambio, ¿sí? Pero ahora, ¿cuál es esa razón de cambio? Pues es un valor numérico. ¿Estamos? Entonces, yo puedo decir que cuando la variable independiente, a ver, no, perdón, aquí valor de cambio de la variable independiente, y acá puedo poner valor de cambio de la variable dependiente. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Ahora, ¿cuál es el valor de cambio de menos 3 a menos 2? Pues el valor de cambio es 1, es decir, el cambio de menos 3 a 2 pues tiene un valor de 1. ¿Estamos? A este valor de cambio de la variable independiente se le puede poner matemáticamente como, es decir, como cambio en X, incremento en X o más conocido como diferencial de X, ¿sale? El valor de cambio de la variable dependiente pues, se le conoce como cambio en Y, incremento en Y o diferencial de Y. Entonces, la derivada vendría siendo dx entre dy. ¿Sí? Aquí le voy a poner el borde abajo para que quede como división. Así. Ahí. ¿Estamos? Sí. Entonces, ¿por qué es así? Porque el concepto de derivada lo tenemos
Ajustar texto. Combinar y centrar. La derivada es el valor de cambio de la variable dependiente según los cambios en la variable independiente. A ver, va de nuevo. ¿Cómo cambia la variable X? Pues cambia de menos 3 a 2, tiene un valor de 1. Luego acá también hay un valor de 1. Acá hay un valor de 1 para de menos 2 a 1. Acá hay un valor de 1 para de 1 a 0, de menos 1 a 0 es un cambio de 1. Acá hay un valor de 1, acá hay un valor de 1 y acá hay un valor de 1. ¿Sale? Así son los cambios de la variable X. Pero ¿cómo cambia la variable Y? Bueno, el valor de 27 y 12 es un valor de cambio de 15. ¿Sí? El valor de 12 a 3 es un cambio de, ¿cuánto? ¿De 9? ¿Sí? Sí. El valor de cambio de 3 a 0, pues es 3. El valor de cambio de 0 a 3, pues es 3. El valor de cambio de 3 a 12, pues es 9. Y de 12 a 27, pues es 15. ¿No? Esos son los valores de cambio. ¿De acuerdo? Aquí no va. Entonces, ¿qué es la derivada? Pues la derivada es cómo cambia una variable cuando está cambiando la otra. En este caso, la derivada, pues sería, para este ejemplo, 15 entre 1. Me dio fechas. ¿Qué? Entonces, a ver, déjenme le cambio aquí el formato de la celda porque me dio distinto. ¿15 entre 1? ¿Sí? O que la función. Formato de celda. Texto. Vamos a ponerlo como texto. Nos da 15 entre 1. Acá sería 9 entre 1, el valor de cambio, o la derivada, perdón. Aquí la derivada sería 3 entre 1. Aquí la derivada sería otra vez 3 entre 1. Aquí sería 9 entre 1. Y aquí sería 15 entre 1. ¿Sí? Esos son los valores de cambio individualizados y como derivada. Entonces, la derivada no es más que una, si lo analizamos como concepto, una división. Pero existen una serie de mecanismos para poder derivar funciones, que precisamente lo que hacen es darnos ese análisis. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo bien clarito. Ustedes investigaron sus fórmulas, ¿cierto? ¿Sí o no? Tienen ustedes una fórmula para la función constante. Y les dice, la derivada de una función constante siempre y absolutamente siempre y por los siglos de los siglos es igual a, ¿cuánto les dice? No hicieron la tarea, no investigaron el formulario de derivación. Tienen una fórmula de la función constante que es más o menos así. Les dice d, bueno, se las voy a poner esta en el pintarroncito. Les dice d entre, ¿sí se está viendo? No. Stop share y volver a compartir. Tienen una formulita que les dice la derivada de una función constante es igual a 0. ¿Cierto o no tienen una fórmula así? La primerita. Sí. Ah, bueno. ¿Por qué? ¿De dónde sale esta fórmula? Me voy a regresar al Excel. Acuérdense cómo está escrita, ¿eh? d de x de c es igual a 0.
¿Qué es una función constante? Una función constante pues son todos los números. Los números y las primeras letras del abecedario. Eso es una función constante. Es una constante, ¿sí? Ahora, si yo tengo que mi función y es igual a 5, esa es mi función. Y es igual a 5. Pues es una función constante, ¿están de acuerdo? Porque el 5 es un número real, entonces es una función constante. Ahora, ¿qué pasa si yo tabulo esa función? Bueno, si yo le pongo que x vale menos 3, mi función va a seguir valiendo 5. ¿Por qué? Porque yo no tengo dónde sustituir el menos 3. ¿Estamos? Y sería 5. Si yo digo que mi función vale menos 2, pues como no tengo dónde sustituirlo, sigue siendo 5. Si tengo menos 1, sigue siendo 5. Si pongo 0, sigue siendo 5. Para cualquier número que yo ponga en la variable independiente, el valor de la variable dependiente siempre va a ser 5. Ahora, vamos a analizar los valores de cambio y luego la derivada para que vean por qué. El valor de cambio de menos 3 a menos 2, ¿cuánto es? 1, ¿cierto? Sí. De menos 2 a 1, ¿de cuánto es el cambio? De 1. De menos 1 a 0, ¿de cuánto es el cambio? De 1. De 0 a 1 es de 1 y de 1 a 2 es 1 y de 2 a 3 es 1. ¿Cuánto es el valor de cambio de 5 a 5? ¿Cuánto cambia de 5 a 5? De este a 5, de este 5 a este 5, ¿cuánto cambió? Pues nada, 0. Del segundo 5 al tercer 5, ¿cuánto cambió? 0. Nada. Del tercer 5 al cuarto 5, ¿cuánto cambió? Nada. Del cuarto 5 al quinto 5, cambió nada y así hasta analizar el sexto, del sexto al séptimo, ¿sale? Ahora, ¿qué sigue? Pues la derivada, ¿no? Aquí está mal, perdón, es dy en dx. Aquí es dy arriba y abajo es dx. Así es como se define la derivada. Los cambios, aquí lo tenemos, de hecho. Lo voy a poner otra vez para que... Es dy entre dx porque los cambios de la variable dependiente es la y, ¿no? La dependiente es la y. Según, la palabra según se refiere a la fracción, los cambios en la variable independiente, que es dx, ¿sale? Entonces, ¿cómo sería la derivada para el primer cambio? Pues para el primer cambio la derivada va a ser 1 entre 0. 1 entre 0. ¿Y eso es igual a cuánto? No, es al revés, 0 entre 1, que dy es lo que vale 0. ¿Estás de acuerdo? Y pues nos da 0. Y para el segundo valor de cambio, pues nos va a dar 0. Y así sucesivamente. Entonces, por esta razón, esta función y igual a 5, su derivada, nosotros la vamos a poner así, y con un palito arriba, la derivada se refiere así. La función es sin el palito, con el palito ya es la derivada. Entonces, la derivada de 5, pues es 0. Fíjense, tuve que hacer todo este análisis para determinar que la derivada vale 0. Pero yo con las fórmulas, pues es más fácil porque yo tengo una formulita que me dice d en dx de una función constante es igual siempre y absolutamente siempre y por los siglos de los siglos a 0. Esta es una función ya generalizada. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué lo creen? Esta es la función generalizada.
Ahorita les voy a poner aquí los... Esa es la función generalizada. ¿Por qué? Pues es bien fácil. Si yo aquí le pongo que y vale 6, pues entonces siempre mi variable dependiente, cuando yo la evalúe en cualquier punto de x, siempre va a valer 6. Y de igual forma el cambio en x va a valer 1, pero no va a haber cambios en y. Entonces 0 entre 1 siempre me va a dar 0. Si yo pongo una función y igual a 1525, pues entonces cuando yo evalúo en x, los valores de y me van a dar 1525. ¿Estamos? Sí. Entonces, no, el valor de cambio en x siempre va a ser 1 y el valor de cambio en y siempre va a ser 0. Entonces, si yo divido 0 entre 1, pues siempre la derivada me va a dar 0. 0. Entonces, por eso existe esta fórmula general. ¿Estamos claros? Sí. Es la forma más fácil que yo les puedo explicar la derivada. No es difícil. Digo, ahorita les estoy explicando el motivo de la derivada, pero va a haber un momento en el que tengamos que entrarle pues a las fórmulas, ¿no? Que es lo que vamos a hacer ahorita. Termino de explicarles rápido el siguiente ejercicio, que sería, ¿qué pasa cuando y, mi función, vale x? Bueno, yo tengo una formulita que me dice que cuando la función vale x, su derivada siempre va a valer, ¿cuánto? 1. 1. Eso es lo que nos dice la fórmula. ¿Por qué? Ah, bueno, bien sencillo. Me agarro este mismo ejemplo para los valores de la variable independiente. Nada más que ahora mi función vale x. ¿Estamos? Ahora, cuando vale menos 3 la variable x, aquí arriba, esto lo voy a borrar, todavía no sabemos. Cuando vale menos 3 la variable x, yo la sustituyo en esta función, ¿cuánto va a valer y? ¿Cuánto va a valer y? Uno. ¿Cuánto? 1, ¿no? No. ¿Qué te dice la función? Esta función, ¿qué nos dice? La voy a poner amarilla. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la función? La función nos dice que y es igual a x, ¿no? ¿Sí o no? Sí. A ver, esa que dijo que sí. ¿Qué nos dice la función? Repite lo que dije. ¿Qué nos dice la función? ¿Qué nos dice la función? Que y es igual a x. La función dice que y es igual a x, y es igual a x, y es igual a x, y es igual a x. Entonces, si x vale menos 3, ¿cuánto vale y? Menos 3. Exacto, porque son iguales, ¿no? Si vale menos 2, ¿cuánto vale? Menos 2. Menos 2. Si vale menos 1, Menos 1. vale 0. 0. Si vale 1, 1. Si vale 2, 2. Si vale 3, 3. Ahora, ¿cuál es el cambio de la variable en x? Pues sigue siendo 1, ¿no? De menos 3 a 2, ¿cuánto cambia? 1. De menos 2 a 1, 1. De menos 1 a 0, 1. De 0 a 1, 1. De 2 a 3, 1. ¿Sí? Pero aquí, ¿cómo cambia en y? ¿Cómo cambia la variable y? De menos 3 a 2, ¿cómo cambia? ¿Cuál es el valor del cambio de menos 3 a menos 2?
1. 1. De menos 2 a menos 1, 1. 1. De menos 1 a 0, 1. De 0 a 1, 1. De 1 a 2, 1. Y de 2 a 3, 1. Sí. ¿Se fijan qué fácil es el análisis? Entonces la derivada nos dice que es la división entre dy y dx. Pues es 1 entre 1. ¿Y cuánto nos da 1 entre 1? 1. Y acá para el segundo término igual y para todos igual. Por eso siempre es una regla generalizada. La derivada de la variable x siempre, absolutamente siempre, por los siglos de los siglos, es igual a 1. ¿Ahora entienden las fórmulas de dónde salen? Sí. Y así podríamos hacer el análisis para todas las fórmulas, jóvenes. Pero no es el fin. Ahorita con esto lo único que yo quería es que entendieran qué es la derivada. Pues si lo quieren decir de una forma práctica, pues digan, ahí está, ¿no? Es una división entre dy, ¿y quién es dy? El valor del cambio de la variable dependiente entre o según, a razón de, es como se puede decir matemáticamente, del cambio de dx, no, perdón, entre dx o a razón de cambio de dx. ¿Pero qué es dx? El valor de cambio de la variable independiente. ¿Sí o no? Eso es la derivada. Sí. Así de facilito. Ahora, como pueden observar en estos dos ejercicios últimos que hicimos, obtuvimos una fórmula general. Entonces yo se las pongo más fácil. Ustedes tienen unos ejercicios donde vienen funciones y igual a 5, y igual a 16, a 15, y igual a 6.568, y igual a 1.234, etcétera. Y lo único que les pide que es sacar la derivada. Entonces, para esta, pues y es igual a ¿cuánto? A 5. ¿Por qué a 5? Si vamos a sacar la derivada. Ah, Y el 5 es una constante. A 0. Entonces, la derivada es 0. La derivada de 15 pues 0. Y la derivada de 6.568, pues 0. La derivada de 1.234, pues 0. ¿Por qué? Porque son constantes. Y aquí tengo yo una fórmula que me dice general. Esta de aquí abajo. La voy a poner en azul. La derivada de la constante es igual a 0. Ahora, si en mis ejercicios me dicen, calcula la derivada de la función x, pues la derivada de la función x, según mi análisis, es igual a 1. 1. ¿Por qué? Porque siempre la derivada de la función x es igual a 1. Y ya con eso yo te las pongo bien. Las primeras, obviamente. ¿Dónde está la complejidad del cálculo? Pues ya la complejidad empieza donde en las derivadas ya no te dan una formulita así de sencilla. Ya te dicen la constante por x. Y la constante por x, su derivada, es igual a la constante. ¿Cierto o no? ¿Tienen por ahí una formulita así? ¿O me equivoco? Y también tienen otras formulitas que les dicen la derivada de una variable más otra variable más cualquier número de variables es igual a la derivada de la primer variable más
la derivada de la segunda variable más puntos suspensivos porque pues se ponen todas las variables que existan. ¿Sí queda más o menos claro? Sí. Y tenemos así un montón de fórmulas. Entonces, ¿en qué consiste básicamente el trabajo que van a hacer para estos ejercicios? Pues en que tienen que ver, listo, en que tienen que ver qué fórmulas son las que se utilizan para cada uno de los ejercicios. Y les voy a ser bien honesto, jóvenes. O sea, yo explicándoles por aquí no me van a entender. Lo que tienen que hacer, yo ahorita ya les expliqué así como qué es lo que están haciendo, ¿no? Para que tenga sentido lo que están haciendo. Pero yo sin un pintarrón no les puedo explicar los ejercicios porque no me van a entender. Lo que tienen que hacer es ver los videos que se les enviaron. El maestro en los videos, aquí miren, de hecho, creo que sí lo voy a poder hacer. No vamos a tener audio, pero a lo mejor sí podemos proyectar un par de videos. Y aquí pues está difícil, ¿no? O sea, si ustedes tienen una función y que sea igual a 5x, pues entonces su derivada, según lo que tienen en sus fórmulas, ustedes tienen una fórmula que les dice, ahorita se las había puesto ahí, la derivada de la constante por x es igual a la constante. Entonces, si tienen este ejercicio 5x, el 5 es la constante y la x es esta, ¿no? Pues les dice que el resultado pues es la constante, entonces la derivada sería igual a ¿cuánto? A 5. ¿Estamos? Sí. Y eso es lo único que tienen que hacer. Ahora, tienen otra formulita que les dice la derivada qué difícil es hacer esto. La derivada de una variable cualquiera que tengan por elevada a un exponente es igual a bajar el exponente, poner la variable, luego al exponente le restas un 1 y lo multiplicas todo eso por la derivada de la variable. ¿Sí? ¿Esa fórmula Sí. dónde se usa? Ah, bueno, si yo tengo si yo tengo un x a la 5, esto sería igual a 5x cuarta, todo multiplicado por 1, eso sería igual a 5x cuarta. Me quedó medio feo el 4 de arriba, pero bueno. ¿Por qué? Este 5 es la n, x es la v. Entonces te dice que cuando tengas una v a la n, pongas la n, que sería el 5, pones la v, que en este caso sería la x, pones la n menos 1, pues sería 5 menos 1, 4, todo multiplicado por la derivada de v, y como la derivada de v es esta x, la derivada de x dijimos que vale 1, pues por eso le puse este 1 aquí. Y todo lo que se multiplica por 1 da exactamente lo mismo, por eso es 5x cuarta.
¿Estamos? Sí. Entonces, así es como tendrán que ir avanzando. Con estos ejercicios que les puse ahí, ya es una introducción bastante clara. Los invito a que revisen los videos, por favor, jóvenes. Los videos en internet que se les enviaron de cómo derivar. Hay muchísimos maestros en internet que están explicando cómo derivar y les van a entender mucho más fácil a ellos porque ellos tienen producción pues para hacer videos. Es decir, tienen el pintarroncito, cámaras, micrófonos y les permite eso hacerlo de una mejor manera. Entonces, porfa, revisen los videos y la sesión la vamos a dejar hasta aquí. Si tienen alguna duda de derivación, me pueden escribir en lo particular. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí quedó más o menos claro entonces qué son las derivadas y qué es lo que estamos haciendo? Sí. Sí. Ok, pues muchas gracias por conectarse, jóvenes. Que tengan buen provecho. Fue una sesión de 40 minutos y creo que con eso nos da para introducirnos en el tema. Próximamente les estaré avisando de otra sesión para seguir avanzando en esto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.